Muy buenas noches todos, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema del día de hoy que es sobre las estructuras psíquicas y ver unos conceptos básicos desde el psicoanálisis. Eh, Les recomiendo mucho este libro, Joan Coderch. Él acaba de morir hace unos meses. Es un español que es médico, psiquiatra y psicoanalista. Entonces, vean, cuando nosotros nos encontramos con estas coincidencias, pues es muy útil porque ya no estamos peleando con esta disparidad de lo que puede opinar un psiquiatra y lo que puede opinar un psicoanalista, ¿no? Yo no sé por qué, pero en México tenemos esa desventaja de que la psiquiatría y la psicoterapia viajan por rutas paralelas. Y en Europa, regularmente, los médicos psiquiatras también saben de psicoterapia, ¿no? A veces los psicoanalistas no necesariamente son médicos psiquiatras, pero hay una cercanía entre estas dos disciplinas, por tanto, tienen una integración más completa de lo que serían los cuadros nosográficos, pero también la etiología de los síntomas. Entonces, Jan Coderch es genial porque a mí se me hace uno de los autores más claros y más comprensibles en la explicación de las estructuras psíquicas. Explica todo el cuadro de las estructuras, los trastornos de personalidad, de una manera genial, sencilla, yo creo que accesible a todos nosotros y vale mucho la pena chutarse este libro. Es muy bueno. Por supuesto, habrá conceptos que hay que entender de dónde vienen para poder comprender el libro o tener unas discusiones cuando haya dudas sobre alguna parte del libro que no quede clara y que podamos abordar aquí. Pero en general, este libro nos muestra que los trastornos mentales se expresan por el sufrimiento del enfermo a través de formas anómalas del comportamiento y son consecuencia de conflictos intrapsíquicos de naturaleza inconsciente entre deseos o impulsos libidinales o agresivos, ¿no? La etiología psíquica de los trastornos mentales se deben a la inadecuada evolución del desarrollo psíquico. No maduró bien. Es decir, se activan de manera excesiva las disociaciones, el uso masivo de mecanismos de defensa y una instancia interna que denominamos yo que es débil, que tiene poca capacidad de gestionar las necesidades en el entorno y con los otros. Y que nos quedamos o tenemos experiencias que llamamos en la vida, en nuestra historia, que por su intensidad se quedan como puntos fijos, se llama fijación y que en algún momento de la historia actual, si vivimos una situación parecida, nos regresa a ese punto de fijación y nos regresa a la manera defensiva en ese punto de fijación. Y que estos son los factores esenciales que determinan la aparición de las perturbaciones psíquicas. Entonces, expliquemos algunos de estos conceptos. Trastorno mental. Si ustedes ven al DSM-5, ahí tenemos una lista de 12 trastornos de personalidad, ¿no? Desde los histriónicos, los esquizoides, los antisociales, los narcisistas, los borderlines. Y nos habla justamente de personas que tienen una fuerte dificultad. Por ejemplo, en el antisocial, ¿qué nos dice del antisocial el DSM-5? Que es una persona desconfiada, que se aísla, que piensa que los demás son una amenaza, que se cuida, que puede estar en disposición de ir al ataque o la huida por esa falta de confianza en el otro, más bien una desconfianza donde teme una amenaza. Eso dice el DSM-5, pero nosotros le podemos agregar a esa descripción de los síntomas a que esa agresión o esa amenaza externa en realidad
es una agresión y una amenaza proyectada hacia afuera y que después, como la depositamos en alguien que está cercano, nos sentimos perseguidos por esa amenaza. Es como la homofobia, ¿no? Una persona que se reprime sus núcleos homosexuales, pero los teme, los siente muy cercanos, lo amenazan con mostrarse y eso le causa mucho temor de poder perder el control, el equilibrio emocional, los proyecta. Y cuando los proyecta y los pone en el otro, los quiere destruir y desaparecer para que ya no exista la amenaza. Entonces, el homofóbico destruye a través del otro sus propias proyecciones homosexuales, ¿no? Esos son las disociaciones y las proyecciones. El uso de mecanismos de defensa, ¿no? Negación, proyectar, la omnipotencia, ¿no? Yo lo controlo. A ver, aquí. Entonces, el yo tiene la capacidad de poder manejar la realidad para guardar el equilibrio emocional. Por eso se llaman defensas. Toda lo que llamamos trastornos mentales o trastornos de personalidad es una solución que encuentra nuestro funcionamiento psíquico para poder neutralizar las amenazas y conservar el equilibrio emocional, aunque luego a muy alto costo. Aquí lo que podemos decir es que tengamos claro que la enfermedad mental siempre tiene que ver con una mala gestión de las necesidades internas, con el entorno y con los otros. Entonces, cuando no logro satisfacer estas necesidades, yo empiezo a vivir situaciones de dificultad, de frustración y de sufrimiento. Y que la misma frustración me puede llevar a tener un funcionamiento mental defensivo con base a muchos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, la función del yo es crucial, porque si alguien está encargado de guardar el equilibrio emocional, es esta función del yo. Ahorita vamos a decir cómo está constituida la estructura psíquica, pero que quede claro ahora que el yo es esa instancia interna, esa forma de funcionamiento mental que nos permite leer la realidad, el vínculo con los otros y las necesidades internas, afectivas o agresivas. Y entonces trata de guardar un equilibrio, porque puede emerger un deseo erótico, pero la situación externa me dice, no, aquí no se puede, no es así como debe de hacerse, porque si no, podemos equivocarnos y nos va a ir más mal, podemos ir hasta la cárcel. Entonces, el yo hace esa evaluación y contiene el deseo. Y si encuentra todo dispuesto, porque en nuestro entorno dicen es factible que se tramite, entonces lo descarga, lo realiza, ¿no? Entonces el yo tiene una capacidad de decisión si está funcionando bien, en donde puede eh, captar los deseos inconscientes y tramitarlos o bien reprimirlos. Entonces el yo es el que vive el conflicto. El yo siempre va a estar en conflicto con las condiciones de la realidad externa, con un sensor interno que tenemos y con las necesidades de placer que tenemos. La función del yo es crucial para determinar si existe o no un equilibrio emocional y una salud mental. Entonces, vamos a seguir hablando de ello, no se preocupen, ¿eh? Entonces, ahí vamos. La teoría psicoanalítica, pues, ha permeado toda la vida cotidiana, la cultura, la ciencia en diversos aspectos, y las adicciones no son la excepción. El concepto de inconsciente ha marcado un cambio de paradigma en la historia de la salud mental y la psicopatología. Y en la comunidad terapéutica esto es evidente, porque basta que nosotros
llevemos a las personas con dependencia a vivir juntos y vamos a ver una gran diversidad de manifestaciones de estos conflictos o deseos libidinales o agresivos que se manifiestan en los vínculos en una comunidad. Entonces, la comunidad terapéutica es un escenario ideal para que las personas que entran en relación puedan actuar sus pensamientos, sus deseos, sus necesidades, incluso sus mecanismos de defensa. Y se vuelve un escenario que los visibiliza muy bien y que nos permite después de actuados analizarlos. El objetivo del tratamiento es justamente analizar estos conflictos relacionales con la posibilidad de entender parte de su raíz inconsciente. No solamente la explicativa, fenomenológica, se pelearon porque uno tiene más, el otro tiene menos, o siempre quiere ganarle a los demás, bueno, esa es una parte, pero también entender la dimensión inconsciente de esos mismos conflictos, entonces se vuelve una maravilla cuando podemos lograr identificar estos aspectos e interpretarlos. El psicoanálisis, voy ahorita un poco pues, a conceptos, este, poco a poco y espero que vayamos cada vez poder entender un poquito más. No se desesperen, es un proceso, el aprendizaje es un proceso y ahorita entendamos las cosas básicas en un primer acercamiento y después iremos profundizando poco a poco. Entonces, ¿qué es el consciente? El consciente es el jinete del caballo. Es la cualidad momentánea que caracteriza las percepciones del mundo, cómo veo a los demás, a las personas, el entorno, los lugares, el clima, ¿no? Y también el consciente percibe la tensión funcional, es decir, las necesidades internas de placer, displacer, ¿no? Esta tensión de se acumula mucho el deseo, entonces empieza a manifestarse una tensión y una situación displacentera. Cuando hay una descarga del placer, entonces disminuye esa tensión y por supuesto que se disfruta de la experiencia placentera, ¿no? Entonces, vean, la conciencia es esta parte que nosotros nos permite movernos por el mundo, poder dirigir la atención, la motilidad y principalmente con un espíritu de autoconservación. Es decir, cómo no nos ponemos en peligro, cómo salvamos los riesgos y también cómo gestionamos las necesidades placenteras, ¿no? La conciencia es esta parte que nosotros nos mantiene siempre atentos en lo que nos está sucediendo. Aquí, por ejemplo, cuando he tenido pacientes que les invade una ansiedad intensa, ¿no? Y tienen allí una obsesión en un pensamiento, donde ellos se sienten rechazados, una amenaza permanente, serán abandonados, no saben de qué, pero temen el abandono y no pueden, no pueden. Entonces, yo siempre les recomiendo, a ver, camina. Había un chico que le gustaba mucho andar en su moto, le dije, Sale en tu moto con mucho cuidado o ponte a caminar para que justamente estén en funcionamiento todas las partes conscientes de dirigir la atención, de ver el camino, de esperar el cambio de luz en el semáforo, de manejar bien en la dirección que tú vas, y eso te quita, ¿no? Te quita momentáneamente la intensa ansiedad que estás viviendo porque lo que te está dominando es el pensamiento, ¿no? Entonces quitas el pensamiento y pones una acción concreta para poder bajar esa ansiedad. El consciente podríamos decir que se va desarrollando en su origen por todos estos cuidados o descuidos maternos. Es la que nos enseña el lenguaje, ¿no? Y empezamos a representar las cosas en función de este aprendizaje que tenemos con la madre. Y si todo transcurre adecuadamente, entonces siempre será tener hambre, hay que aprender a pedir, hay que esperar un poquito. Y creo que hay algunos autores que me han parecido interesantes que hablan de que esa persona de la madre externa
logra ser internalizada como un objeto interno. Entonces tengo la, la representación interna de esa madre cuidadora, protectora, que está velando por mi seguridad, que me alimenta, que me cuida, que me enseña a hablar. Pero después esa representación interna adquiere tal poder, tal magnitud, que, eh, que ese objeto se hace relevante y forma una parte estructurante de la persona. Es decir, el yo es como si tuviéramos esa madre interna que nos dice, anda acá, ve con cuidado, come, no hagas esto, y que logra percibir, por supuesto, las necesidades, de alimentación, de placer, incluso agresión, pero también dice, no te metas en problemas, no hagas esto. Entonces, el yo es una función interna que me permite conservar la vida, no ponerme en riesgo, poder hacer las cosas de acuerdo a mis necesidades, pero también a las reglas que pone el mundo externo para cubrir esas necesidades. Y aparte tener una función interna que me dice esto es bueno y esto es malo, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, un sensor. Entonces, si se dan cuenta, la función del yo, que está la parte consciente, está dirigida a eso, ¿no? A las condiciones internas, las externas y un sensor. El preconsciente, bueno, más bien voy al inconsciente. El inconsciente son todos los contenidos reprimidos a los que se les niega acceso a la conciencia por acción de la represión, ¿no? Como el caso acabamos de hablar de la histeria. Su contenido son representantes de pulsiones, buscan el retorno a la conciencia y su descarga y son deseos infantiles fijados. Entonces, en el inconsciente siempre tenemos los deseos y este inconsciente se guía por el principio del placer. Y estos deseos que permanecen en el inconsciente siempre van a buscar tramitarse y poder llegar al consciente para que la parte consciente le dé una buena salida en el mundo externo. Entonces, inconsciente, contenidos reprimidos. Consciente, estas percepciones del mundo externo y del mundo interno. Y el preconsciente son todos esos contenidos inconscientes, pero que fácilmente con un esfuerzo de memoria los hacemos accesible a la conciencia. Entonces, esto quiere decir que la función consciente no puede tener toda la información siempre en todo momento, ¿no? Jala los datos que son necesarios para la situación particular que está en ese momento. Y de repente, cambiamos de situación o de escenario, y ay, me tengo que acordar, y uno, con un ejercicio de memoria, trae otros contenidos que de momento no son conscientes, pero que son accesibles. Los contenidos inconscientes no va a llegar tan fácil, más bien van a estar al margen de la conciencia y se van a manifestar de otras maneras, ¿no? Justamente el psicoanálisis es una disciplina que nos señala caminos, rutas, un método para conocer el inconsciente y que le permita a la parte consciente manejar esos contenidos inconscientes, esos deseos reprimidos, de manera más adecuada. Bueno, consciente, preconsciente, inconsciente, esto se le llama la primera tópica y son como los tres cajones, las tres capas de la estructura psíquica, ¿no? Después, esto no lo podía explicar todo y Freud construyó una segunda tópica, que es más dinámica, y entonces él habló del yo, el ello y el superyo. Entonces, el yo se encuentra en una relación de dependencia tanto de las exigencias, de las fantasías del ello, es decir, la parte inconsciente, todos los deseos reprimidos que se encuentran ahí, este, el yo va a tener cierto contacto con esas fantasías, pero ésta las va a evaluar y va a ver la posibilidad de su trámite, dependiendo también lo que le diga otra instancia que se llama super yo, que es como la conciencia moral interna, ¿no? Y la otra parte de las exigencias de la realidad. Ustedes saben, y en antropología es algo que vemos siempre, hay reglas y están las reglas de la prohibición de todas las sociedades, ¿no? Que principalmente son dos.
Es la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. Entonces, esa, digamos que puede ser una exigencia del mundo externo. Después el super yo, como conciencia moral, como sensor, que muchas veces hablamos que el super yo surge del vínculo o la introyección de la figura paterna en ese principio de autoridad que nos puede castigar, ¿no? Entonces, introyectamos como representación interna la figura paterna o un sustituto de la figura paterna y se instala en nuestro mundo interno como conciencia moral. Entonces nos va a decir si esto sí, esto no. Y después, entonces, el yo siempre se va a dirimir entre las necesidades internas, entre las exigencias que te exige la realidad externa y la censura del superyo. El ello. El ello, entonces, está en la parte inconsciente, constituye el polo pulsional de la personalidad. Sus contenidos inconscientes son la expresión psíquica a manera de fantasías y es el reservorio primario de la energía psíquica y entra en conflicto con el yo y el superyo. Entonces, el ello, la pulsión, vamos ahí. La pulsión es como un choque eléctrico que, digamos, que manda un mensaje al cerebro de una necesidad. Pero la pulsión no que se queda en un choque eléctrico, sino que ésta se transforma en una fantasía y toma un cuerpo. Entonces la fantasía es el representante de la pulsión. Con lo que tiene contacto el yo es con esa fantasía que viene de la pulsión. Entonces la fantasía puede ser aceptable o rechazable dependiendo las exigencias del mundo externo y del sensor del superyo. Entonces el yo puede decidir reprimirlas y dejarlas de regreso en el ello. Después va a volver a intentar salir esa pulsión, transformarse en una fantasía y por lo regular aparecen a manera de síntomas, ¿no? Y el superyo, que tiene esta función de sensor o conciencia moral internalizada. Esas son las dos tópicas. Entonces, conciencia, ¿no? Preconsciente, inconsciente. El yo, el ello y el superyo. Entonces, ahí vamos. Aquí tenemos un cuadro de síntesis. Entonces, el ello se rige bajo el principio del placer, está constituido por impulsos libidinales o agresivos inconscientes que buscan su descarga. Es un funcionamiento primario, es decir, no hay reflexión. Aquí tengo hambre, como inmediatamente. Es el lugar donde está todo el reservorio de energía psíquica, es decir, lo que nos mueve. Por eso, vean, lo que nos mueve es el inconsciente, porque ahí es donde está toda la energía psíquica. Quiero esto, necesito esto. Y como están de manera inconsciente, entonces van a buscar su tradición a manera de fantasías en donde el yo va a tener que lidiar con ellos. Entonces, quien provoca todo el movimiento es la necesidad interna que está ubicada en el ello. Es la que pone en marcha todo el funcionamiento psíquico, ¿no? Entonces, el reservorio ajá. Entonces, en el ello está lo reprimido. Luego, lo reprimido se manifiesta de unas formas espectaculares y los sueños, los actos fallidos y el chiste son maneras en que emerge todo este contenido inconsciente, todas estas fantasías y deseos. Ustedes nada más vean los sueños, que después hay que explicar cómo interpretar los sueños, ¿no? Pero en los sueños aparecen todos los objetos internos que están involucrados en la realización de los deseos. De hecho, una manera de decir sueño es una forma imaginaria de realización de los deseos. Y ahí todo se permite. Ahí no existen las reglas del mundo externo, ni existe el super yo. En los sueños se manifiesta tal cual el ello y el inconsciente. Por eso es que el análisis de los sueños siempre nos da un chorro de material para entender este,
las dificultades que tiene la persona en relación con su inconsciente. Claro que en el psicoanálisis, cuando se pone la regla de la asociación libre, también pensamos que el consultorio y el diván nos permite que los relatos que pueden surgir en una libre narración del paciente, también ahí van a aparecer, ¿no? Entonces el psicoanalista es una persona que está ahí totalmente dispuesto para tratar de entender la expresión del inconsciente a partir de la asociación libre. Y cuando nos cuentan los sueños, por supuesto que tenemos mucha información. El yo se rige bajo el principio de realidad, vean, principio de placer, el ello. El yo, principio de realidad y de autoconservación. No me quiero morir, no voy a permitir que me maten o que me meta en un riesgo donde puedo ser destruido. Esa es la principal función del yo, ¿no? También es un mediador entre las necesidades funcionales que vienen del ello y también el imperativo que pone el super yo como sensor y las exigencias de la realidad. El yo es la instancia del conflicto neurótico, principalmente el polo defensivo de la personalidad, de la señal de angustia, es decir, cuando los contenidos inconscientes que luchan por emerger nos ponen en grandes líos y amenazan la estabilidad emocional, el yo tiene que recurrir a mecanismos de defensa para lograr reequilibrar. Entonces, por eso es que los trastornos de personalidad son la solución que ha encontrado el yo para poder encontrar ese equilibrio emocional frente a cosas tan amenazantes que surgen del hecho, ¿no? Aquí está la base de la enfermedad. Si tenemos un yo que no funciona bien, corremos el peligro que los deseos eróticos o destructivos emerjan sin ningún filtro, y se expresen en la acción sin mediar el pensamiento ni la reflexión. Ese es un gran riesgo, ¿eh? Justamente los teóricos del yo hablan de que un yo débil es la base de todas las enfermedades mentales. Bueno, también es el sistema de percepción-conciencia, es el factor que liga los procesos psíquicos, es decir, el yo, el ello, el superyo, es el que organiza el movimiento, la percepción de la realidad, la prueba de realidad, la memoria, ¿no? Y también es el que reacciona con defensas para poder mantener el equilibrio. El yo es un sensor frente al yo. Tiene funciones de conciencia moral, autoobservación y formación de ideales. Entonces, este está interesante porque si el super yo están todas las cosas que nosotros idealizamos, entonces por un lado nos va a exigir que busquemos esas formas idealizadas, ¿no? Que logremos esas metas como fines de nuestro funcionamiento psíquico. Pero también cuando te sales del camino, es el que te va a decir no a esto. Cuando falla el super yo, ¿qué es lo que nos puede pasar? Todas las estructuras de personalidad psicopáticas hay un super yo atrofiado. Es decir, no tenemos una instancia interna que nos diga esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede. Se confunden los objetos buenos y malos de tal manera que se puede hacer cualquier cosa. El super yo también es la autocrítica y el menosprecio, el duelo patológico, censura del sueño, autorreproches, sentimientos de culpa. Ah, cuando nos sentimos culpables es justamente una función del super yo. ¿Qué es censura del sueño? Entonces nosotros podemos tener en el sueño la realización alucinatoria de los deseos, cualquiera que ustedes quieran, endogámicos, por ejemplo. Entonces, si yo sueño un deseo sexual con un familiar o con la madre, si lo soñé, entonces hay una función después del sueño, antes de despertar, que lo cambia.
la historia. Como es un sensor, entonces va a cambiar la novela que sucedió en el sueño y cuando uno despierta no va a recordar el sueño como tal, sino el cuento que tenemos que es tolerado por el yo y la realidad. Entonces, cuando uno hace un análisis de un sueño, no es la historia que nos cuenta el paciente, sino son los objetos que forman parte de la historia y podemos crear diferentes ligazones que nos pueden mostrar una construcción de lo que pudiera ser el sueño originalmente. Bueno, entonces comprende las prohibiciones y los ideales. Aquí ya tenemos mucha información. Entonces, en el ello, principalmente, imaginen ustedes que tenemos deseos sexuales reprimidos, pues van a buscar su emergencia. Perfecto. Pero ¿qué tal si son agresivos? ¿Mm? Y tenemos un yo débil, van a salir. Y tenemos un super yo atrofiado, no tenemos reglas internas. Entonces el yo no va a poder hacer nada y se van a manifestar en actos psicopáticos. Y así podemos ver todas los trastornos de personalidad, la patología, podemos revisarla a partir de la forma en que se relacionan estas tres instancias y podemos ir encontrando una lógica que nos explique el porqué de los síntomas patológicos. Entonces, aquí en un cuadro más o menos pintado, vemos como el yo y el ello como toda esta parte inconsciente, donde tenemos la pulsión, ¿no? Que también podemos llamar instinto o líbido, que forman que conforman la fantasía, ¿no? La fantasía ya es una forma narrativa que tenemos del deseo y es con la que lidia el yo, que la evalúa y si el mundo externo lo permite, hace la descarga y entonces hay una satisfacción plena de la persona. Pero si se ve peligro, lo que va a hacer el yo se va a oponer a esa descarga y va a la va a reprimir, la va a mandar de regreso al ello y esta no se queda guardada en el ropero, va a buscar emerger nuevamente, el retorno de lo reprimido, pero ya a manera de síntomas. Y entonces el síntoma es una expresión, por eso se le llama solución de compromiso, porque parcialmente va a satisfacer el deseo del ello y parcialmente la represión del yo. Y va a quedar disfrazada de tal forma que no se asocia con el deseo inicial. ¿Eh? Entonces, ¿el síntoma qué es? Es la expresión de un conflicto entre un deseo y su represión, y que después surge nuevamente de manera disfrazada, en donde parcialmente queda satisfecho el deseo que viene del ello y el control y la represión que exige el yo, porque así se lo ordena el super yo y la realidad externa. ¿Eh? Si nosotros estamos de acuerdo con este planteamiento, entonces, ¿la adicción qué es? ¿Un síntoma? Si es así, si la adicción es un síntoma, entonces la adicción es resultado de un conflicto interno no resuelto. Lo que tenemos que investigar es justamente qué tipo de deseo y qué tipo de represión constituyen el conflicto. Porque aunque los síntomas de todas las personas con dependencia sea el consumo compulsivo, no es el único síntoma. El nivel de impulsividad, el nivel de agresión, las fantasías que están ahí presentes son los que nos van a explicar de una manera más completa el síntoma, no solamente la ingesta de la droga y su compulsión, sino que también las fantasías que están relacionadas con este acto compulsivo y repetitivo, ¿no? Tratemos de, como todas las personas pueden desarrollar una dependencia, entonces tenemos todos los cuadros nosográficos y también todas las estructuras psíquicas, que principalmente hablamos de la neurosis, la psicosis, pero también los trastornos límite de personalidad,
todos pueden desarrollar una adicción. El conflicto va a ser diferente, la fantasía va a ser diferente. Entonces, la cura que tiene que ser la comprensión del síntoma, su fantasía y los mecanismos de defensa, es decir, todos los mecanismos inconscientes que utilizamos, comprender a profundidad el síntoma es lo que me puede llevar al control, incluso la desaparición del síntoma. Aquí estoy diciendo de una manera muy abarcativa, por supuesto, y general, el trabajo del análisis. Cómo se trabaja con ese mundo interno, con ese mundo externo, cómo a partir de los niveles de conciencia e inconsciencia y las funciones yoicas y del ello y del super yo, podemos entender a partir del síntoma. Porque cuando llega una persona, nosotros lo primero que diagnosticamos justamente es la dependencia por los síntomas, o siempre empezamos por los síntomas. Es la manera en que fenomenológicamente se muestra la enfermedad mental, el nivel de sufrimiento. Cuéntame, a ver, dime, ¿qué te está pasando? ¿En qué estás teniendo dificultad? ¿Qué te ocurrió? Esto lo repites siempre, siempre haces esto mismo. Entonces, el paciente siempre hay que conducirlo y hacer posible que nos cuente los síntomas. Y después de entender los síntomas, hay que entender las fantasías relacionadas con ese síntoma y el tipo de conflicto que se dirime entre el yo y el super yo y el ello. Y entonces vamos a poder tener una primera idea de lo que le está ocurriendo a una persona. Entonces, también hay que entender que los instintos, existe una teoría dual, ¿no? Es Eros y Tánatos. Este, entonces, aquí, en las primeras etapas del desarrollo, justamente nosotros empezamos a hacer introyecciones de los objetos externos que pasan a ser objetos internos y siempre van a tener una cualidad de valor, una valencia. Y va a ser que fue placentero o displacentero, que fue amenazante o fue afectuoso, que fue amoroso, que fue agresivo. Y empezamos nosotros a tener todo un mundo interno con valencia positiva o negativa, malo o bueno, agresivo o amoroso. La idea en general es que estos esta dualidad de los instintos se puedan fusionar y que la libido logre predominar sobre la agresión. Y entonces, bajo el predominio de la libido, lo que logra la persona es siempre estar dirigido con un sentido de placer, por supuesto de cuidado también, y de satisfacción libidinal. Pero si en esta fusión de los instintos lo que logra predominar es la agresión y lo libidinal queda marginal y sometido, entonces, lo que va a prevalecer en el mundo interno va a ser este predominio de los objetos que se agreden y que buscan destruirse. Entonces, una primera etapa del desarrollo psíquico tiene que ver con organizar estos objetos internos, que el yo pueda percibir cuáles son los objetos buenos y los objetos malos de manera inconsciente, ¿eh? Y una manera de equilibrar ese mundo interno cuando yo tenga objetos internos malos, peligrosos, es proyectarlos y entonces mediante la defensa de proyección logro mi equilibrio emocional, ¿no? O sea, digamos que la parte esperada de salud mental satisfactoria es que la libido domine y controle la agresión, que sea predominante los lazos afectuosos, amorosos, por sobre los agresivos. Pero ya sabemos que no ocurre así. De hecho, cuando ustedes vean a un gran autor de los trastornos límite de personalidad, que es Otto Kemper, él tiene una frase que repite 1000 veces a lo largo de todo su libro, ¿no?
y habla de los objetos, la relación de objetos internalizados con predominio de la agresión. Y ahí está la gran dificultad de los trastornos límite, porque justamente si estamos habitados, nuestro mundo interno, en la relación de los objetos predomina la agresión, necesito utilizar muchos mecanismos de defensa para poder lograr cierto equilibrio. Y esos son los trastornos límite. Los trastornos límite, si nosotros vamos entendiendo más o menos sus pensamientos, siempre va a prevalecer la agresión, siempre va a estar proyectando y siempre va a tener una actitud sumamente defensiva. Esos son los trastornos límite. A diferencia de de las neurosis, donde con lo que se lidia es con la represión de los deseos sexuales. Entonces, una persona con neurosis que va a terapia en un buen desarrollo de su tratamiento, logra conectarse con esos deseos sexuales y tramitarlos de una manera adecuada y no reprimirlos y recupera su salud. Los procesos de las neurosis, de alguna manera, digamos que es más sencilla. Pero cuando llegamos a los trastornos límite, donde predomina la agresión de los objetos internos y muchos mecanismos de defensa, el proceso se vuelve más complicado, mucho más complicado, ¿no? Desafortunadamente, para los casos de dependencia, tenemos que un 80%, por lo menos un 80% de las personas con dependencia tienen un trastorno límite de personalidad, que quiere decir que los objetos internos predomina la agresión y por lo tanto necesita mecanismos de defensa para lograr cierto equilibrio. Ujú. Tenemos fases del desarrollo. Este, si ustedes lo ven, digamos que son las formas de conocer el mundo y organizar la satisfacción de las necesidades internas y externas, ¿no? Entonces, la fase oral, obviamente, a partir de la succión alimenticia, este, por supuesto que el pecho se convierte en una relación con la madre que puede ser muy gozosa, muy satisfactoria, de mucha protección, de buen calor, este, y poder haber tenido un conocimiento del otro a partir de la succión, por eso se le llama fase oral, pero no siempre es así. Porque también a veces ustedes han visto cómo los bebés luego muerden el pecho, o quieren devorar, o quieren exprimir y vaciar, ¿no? Agotar todo el alimento que tiene la madre. Incluso pueden experimentar envidia y, y querer eso que tiene la madre para sí misma. Eh, Vean, esta idea de extraer, exprimir, vaciar, agotar, eso muchas veces pasa con el consumo compulsivo de sustancias, ¿no? Te quieres meter todo hasta que se acabe, no dejar absolutamente nada, ¿no? Y vean, esas son experiencias orales. Bueno, la fase anal. Uno va descubriéndose a partir también de las funciones orgánicas. Entonces, la primera que tenemos es esta fase oral, es decir, conocemos el mundo a través de la boca y la experiencia interactiva es a partir de la succión del pecho. Y de ahí surge toda una experiencia que puede ser muy placentera o puede ser muy frustrante o traumática. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene a la madre que lo está alimentando, pues es una madre buena. Pero cuando desaparece y se tarda, entonces también existe la madre mala y empezamos nosotros a crear estas valencias, ¿no? Entonces, veamos la experiencia emocional, la valencia que surge de la relación con el otro, si es placentera o displacentera, y después se introyecta como objeto bueno u objeto malo. Todas las personas tenemos un mundo interno que está constituido de la introyección de las experiencias con el otro.
Entonces, de ahí la importancia de la fase oral, que es la primera. En la fase anal, obviamente, tiene que ver después de la alimentación, con la retención o la expulsión de las heces, ¿no? Pero incluso esto puede ser un acto amoroso o un acto destructivo. Muchas veces dicen que las heces pueden ser un regalo de amor a la madre, ¿no? O esa clásica miada, ¿no? Estás cambiando el pañal y ya te bañó ahí el bebé. Pero vean aquí, este, la bulimia y la anorexia, ¿no? Entonces, el alimento se vuelve tan determinante que puede ser veneno y entonces alimentarte e inmediatamente expulsarlo. O bien mirarte al espejo y cuando estás hecho un esqueleto, te veas obeso en la imagen que estás viendo del espejo. Por supuesto que hay muchas cosas psicóticas, ¿no? Pero aquí es importante saber que, por ejemplo, los de Monterrey que son bien codos, pues es una cosa de retención, ¿no? De querer todo lo bueno para mí y no dárselo a nadie, conservarlo, atesorarlo. Eso tiene que ver con los ejercicios emocionales que tienen que ver con la retención. O bien, comer algo y sacarlo luego, ¿no? Bien, esas se traducen en experiencias emocionales de retener, dominar, controlar o destruir, ¿no? Vea nada más lo que nos lleva, y bueno, no puede ser de otra manera. La experiencia del bebé tiene que ver con la succión y también tiene que ver con el sentir que el alimento puede ser bueno o malo, o hay que expulsarlo, o hay que dominarlo, o hay que controlarlo. Es decir, toda la experiencia emocional que surge de los necesidades básicas del bebé van determinando nuestro proceso de desarrollo. Si la base de la primera etapa del desarrollo psíquico es tener un fuerte ejercicio de introyección de objetos externos, entonces en el ejercicio oral y anal nosotros vamos determinando el tipo de experiencias que tenemos con nosotros. Y entonces la fase genital se desarrolla el cuerpo. No sé si ustedes han hablado con algún pediatra o lo han visto, pero esos bebés cuando llegan al cuarto, quinto año, antes son unos expertos masturbadores. Entonces el cuerpo descubre que puede tener una fuente de placer masturbándose, autoerótico, narcisismo primario. Entonces imagínense a alguien que se queda fijado en esa etapa donde uno puede procurarse de manera autónoma el placer y no necesitar a los demás. Mm, una buena construcción del narcisismo, ¿no? O bien, que a partir de esta experiencia de placer genital se pueden tomar como experiencias sádicas, agresivas, o masoquistas, o exhibicionistas, fetichistas, voyeristas. En esta fase es donde se desarrolla eso. Entonces vean ustedes qué importa. Por ejemplo, el exhibicionista. Mucha gente piensa que lo que hace un exhibicionista es presumir su pene al público, ¿no? Principalmente mujeres. Y uno piensa que es un acto de como preparativo para tener un acto sexual, pero no, se queda ahí nada más en exhibirlo. Entonces, lo que pasa en un exhibicionista es que no alcanza a llegar a la fase coital, fálica, sino que se queda solamente en exhibir el pene. Y eso tiene que ver con un miedo a poder tener el acto sexual, por supuesto, como si fuera una prohibición, como si fuera peligroso, y se queda previo.
es decir, en la exhibición. Y muchas veces tiene que ver con una ansiedad de desaparición. Entonces, como yo siento que me estoy esfumando, necesito tener una señal de que existo. Y es justamente el acto exhibicionista y el grito de quien la ve, de quien lo ve, el que me dice si existes. Baja la ansiedad en ese momento. Todas estas trastornos de la sexualidad tienen que ver con no poder desarrollar una maduración que tenga que ver con lo fálico y coital. Entonces nos quedamos en cosas previas que no tienen que ver con la satisfacción fálica. Entonces estas son las principales fases que destaca Freud. Este, Finalmente, para poder dar chance a que comentemos, hay un proceso muy importante que tiene que ver con la explicación de cómo se desarrollan los trastornos. Principalmente podemos decir que los trastornos tienen que ver con altos o intensos niveles de frustración, es decir, que el yo no logra darle salida a las necesidades internas que tienen que ver con la pulsión o la libido o las fantasías eróticas o agresivas. No logra tramitarlas. Entonces, esa insatisfacción puede llegar a producir grandes montos de ansiedad que producen dos fenómenos. La regresión, es decir, que el momento actual de frustración me conecta con momentos pasados igualmente de frustración, donde se tuvo tal vez que invertir mucha libido para neutralizarlo. Entonces, por eso es muy intenso. Uno regresa como a ese mismo conflicto donde se necesitó un gran esfuerzo psíquico para poder salir de ese impulso agresivo previo, ¿no? La fijación son esas etapas del desarrollo que son intensamente vividas, sea por sus contenidos agresivos o necesidades sexuales, libidinales, afectuosas. Entonces se vuelven en momentos clave que quedan ahí como puntos que en nuestro desarrollo siempre van a ser un polo de atracción para que cuando sucede en el momento actual una situación parecida, entonces esa gran frustración me va a conectar a estas formas previas que me determina la fijación, como una manera pasada de resolver el problema actual. Esa es la base de la patología, la regresión a puntos de fijación, es decir, a formas y mecanismos de funcionamiento mental previos a desarrollo de las etapas genital y fálica, ¿no? Entonces nos podemos quedar en fases orales, fases anales. Y ahí tenemos muchas de las enfermedades. La anorexia y la bulimia es una regresión a fases orales. ¿La adicción a dónde? A fases orales. Entonces, parte de la explicación que tenemos que dar de las adicciones es que justamente el síntoma del consumo compulsivo es una manera de regresar a formas previas de nuestro funcionamiento psíquico. Y es una regresión. Hay que ver a dónde nos está llevando y a qué fijación, ¿no? Entonces, esta es una manera así muy general de explicar la etiología de los trastornos. Por supuesto, hay mucha más información. Este es como este, una primera jugada, una apertura del juego de ajedrez, donde hay muchos más elementos, pero entender, ¿no? Que el funcionamiento, la estructura psíquica cuenta con una parte consciente. Ahí veamos, la primera tópica es como de lugares. Tenemos un lugar consciente, un preconsciente y un inconsciente. Después tenemos funciones dinámicas como la del yo, que es la que entra en contacto con el ello y sus necesidades, pero también está limitado por
por el sensor del super yo y por las exigencias de la realidad interna. Entonces tenemos una función yoica que es la ligazón de toda la estructura psíquica y que su funcionamiento va a ser determinante para la salud o la enfermedad. Cuando la persona tiene altos niveles de frustración o incluso eventos traumáticos, esa condición nos puede llevar a una regresión porque se asocia esa crisis actual o esa frustración o esa situación tan insatisfactoria actual con unas previas que nos lleva de regreso a otros puntos de fijación igualmente intensos. Y entonces es donde tenemos ahí la cuestión de la enfermedad, ¿no? Creo que lo dejamos hasta aquí para dar chance a preguntas. Entonces, eh, tengo esto.